Bueno, ya estamos de vuelta de esta pequeña pausa. Estamos conversando con el padre, se me olvida su nombre, Cristian Mauricio Cárdenas de la Catedral San Mateo. Habíamos dejado planteada la pregunta, ¿qué pasa si tenemos un caso de emergencia, por ejemplo, algún accidente? Yo no sé si en esos casos uno pudiese, como emergencia, entregar la extrema unción o no tiene esas facultades, pudiese hacer otra cosa. Por eso iba la pregunta que hablábamos también en el primer bloque respecto de las personas que están en los campos, de repente que quisieran entregarle algún tipo de bendición a un niño, por ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, bueno, habría que a lo mejor ver las distintas emergencias que se pudieran producir. Si se trata de un niño o si se trata de una persona no bautizada, cualquier persona que quiera hacer lo que la iglesia hace, podría bautizar a una persona que no está bautizada en un caso muy de emergencia. ¿Ya? En un caso de, no sé, un accidente, se sabe que es la persona allí no está bautizada, bueno, con un poco de agua se bautiza a la persona diciéndole su nombre, si es que se tiene, o si no, simplemente yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo allí que si es una condición de accidente, es un poco de agua, o sea, o si es una situación de salud, que están en el campo, están en la cordillera, no pueden salir, no pueden llegar hasta donde el sacerdote, porque allí la verdad el sacerdote sería en segundo plano. Primero habría que llegar a un centro de salud para poder darle o ver qué es lo que pasa con la persona allí, y bueno, allí se podría hacer eso. Ahora, en el caso que usted decía allí en el bloque anterior de la extrema unción, es uno de los sacramentos que pertenece al sacerdote, y el sacerdote está habilitado para poderlo dar, para poderlo realizar, tanto la extrema unción, la celebración de la Eucaristía, la confesión, son propios que lo tiene que entregar el sacerdote. Pero sí, usted y cualquiera de nosotros, los demás, como cualquier cristiano, podemos también hacer una oración por esa persona que está en tal situación. Si tengo acceso a esa persona, también la podré tocar y le podré dar el signo de la cruz en la frente, como se hace en el día cuando se participa del bautismo. Eso podemos hacer todo, lo podemos realizar. Padre, ¿qué son los diáconos? Los diáconos son servidores de la iglesia que están vinculados al obispo, o sea, ellos, nosotros también los sacerdotes estamos vinculados al obispo, pero ellos son los que están auxiliando en las tareas que le corresponde al obispo, que en el fondo, eso es lo como está prescrito, pero en el fondo ellos terminan estando al lado de nosotros los sacerdotes en cualquiera de las comunidades, pero también por mandato del obispo. El diácono es un ministro de la iglesia que puede ser de dos formas, están los diáconos célibes y el diácono casado. El diácono casado, aquel que tiene su familia y que desde su familia se consagra también como ministro de la iglesia para ayudar en algunas liturgias y para animar a la comunidad. Y también el diácono célibe, que allí en dos instancias, y justamente en este momento en la diócesis tenemos las dos instancias, que es el diácono que va a estar así permanentemente y el diácono en tránsito. El diácono en tránsito es el que va hacia el sacerdocio. En este momento tenemos un diácono que va camino hacia el sacerdocio. Todos los demás diáconos son diáconos permanentes, con las distintas ¿Pero podría un diácono, por ejemplo, celebrar una misa? Celebrar la misa no, pero sí la liturgia de la palabra, y si está la reserva me refiero a la comunión, las hostias suficientes consagradas, puede también dar la comunión, pero lo que no está allí es la consagración de las hostias que no han sido consagradas. ¿Pero cuál sería como la diferencia principal entre un diácono y un sacerdote? La diferencia principal, bueno, estaría allí en cuanto a lo sacramental, a lo que puede realizar, a los sacramentos que puede celebrar, pero es en cuanto al ministerio que está, por decirlo, en tres órdenes o en tres grados. El primer grado, que sería comenzando de arriba hacia abajo, el de los obispos; el segundo grado, el sacerdocio; y el tercer grado, el diaconal. ¿Ya? Y el diaconal, en grandes rasgos, esa sería como la diferencia. El diácono, la diferencia en cuanto a lo mejor en la vivencia es que él está en la familia, está vinculado a su familia; el sacerdote está vinculado a la parroquia y viviendo también en la parroquia. El diácono desde su familia va a la parroquia para hacer un servicio, y el sacerdote se mantiene allí en la parroquia y desde allí haciendo los servicios que se le soliciten. ¿Solamente los hombres son diáconos? Al momento sí. Sí. ¿Cuál es el rol de las mujeres en la iglesia? Mire, aunque se haya o se plantee muchas veces en forma, disculpen la forma que lo voy a decir, a lo mejor denigrando a la mujer,
Yo creo que la mujer ha realizado una labor muy importante en la vida de la Iglesia. Es que se lo pregunto, perdón, porque últimamente el Papa Francisco ha generado una Sí, apertura súper exacto. enorme a la diversidad, a las mujeres, al rol de los distintos participantes sociales, digamos, en la Iglesia. Entonces, Exacto. por eso le preguntaba Sí. El cómo mismo es Papa aquí. Francisco también ha hecho algunos nombramientos de mujeres en algunos lugares estratégicos de organismos necesarios también para el funcionamiento de la Iglesia. Pero yo decía que ha cumplido una labor muy importante y hay muchas mujeres destacadas en el Antiguo Testamento, pero una que sobresale y que une el Antiguo en el Nuevo Testamento es la Virgen María, que Dios no le pide ni más ni menos que ser la madre del Hijo de Dios, la madre de su propio Hijo. Y así también hacia adelante hay muchas mujeres que han realizado grandes obras. En eso tengo que reconocer también las mujeres de mi propia familia, mi mamá, mi tía abuela de la que decía, y otras más también en la familia. Y en la parroquia, normalmente en todas las parroquias, las personas que están catequizando, o los catequistas de la parroquia, decimos los catequistas, pero son en realidad muchas veces las catequistas, son las mujeres que están allí. Ahora a lo mejor en la parte jerárquica, estructura, allí ha costado, pero también hay muchas mujeres en la organización de la iglesia, en la misma parroquia. Normalmente nuestros consejos pastorales, quienes integran esos consejos pastorales, son mujeres y desde allí es donde se ve las líneas a trabajar, es desde allí, desde el consejo pastoral, donde se ve cómo vamos a accionar o cómo vamos a llevar la misión en este tiempo, en el otro tiempo. Están también en los consejos económicos parroquiales, desde allí cómo vamos a sustentar la vida de acción que tiene la parroquia con sus necesidades. Allí también hay mujeres que están en ese trabajo y lo cual yo agradezco y valoro mucho en ese servicio. ¿Cuál cree usted que han sido como el principal lineamiento que ha marcado la gestión del Papa Francisco? Creo que la apertura, la cercanía a las personas, con esto no quiero decir que los anteriores no hayan sido No, cercanos, pero sí de una manera distinta. Hay muchas cosas que el Papa Francisco ya realizaba en Buenos Aires. A mí me tocó estar en Buenos Aires, estuve algunos tiempos fuera de Osorno por estudios y estuve justamente en Buenos Aires, en la diócesis o arquidiócesis donde él era arzobispo, pero en el momento justo que él se había ido, ya. donde allí lo recordaban y bueno, allí fui conociendo también algunas de las cosas que él realizaba. Ha salido por allí en los reportajes, en los escritos referente a él, el uso que hacía del transporte público para poder tener la relación con la gente y creo que eso mismo lo ha transmitido allá. Creo que fue una novedad también en su tiempo cuando él pidió en el Vaticano que se instalaran baños de servicio de ducha público para las personas con situación de calle. Es algo que, por ejemplo, Buenos Aires lo tiene. Las parroquias de Buenos Aires lo tienen, un servicio que dan allí tanto en ese aspecto como también en las otras áreas de la caridad, como la comida, la ropa, en fin. Y creo que eso es un poco lo que ha marcado y también, por supuesto, la apertura no solamente a las personas, sino que también a la sociedad y la apertura, este acercamiento también a las instancias que profesan la fe, a lo mejor no cristianas, pero que profesan también algún tipo de fe y allí también ha recurrido él poder hacer ayuda. Como lo hace, por ejemplo, en la misma última encíclica, Fratelli Tutti, donde hace al respecto esta cercanía o toma desde San Francisco de Asís, esta cercanía que hace también a otra instancia que no es propiamente cristiana. Entonces, creo que en eso ha sido un poco, además también de involucrar a la iglesia toda en la propia acción, no solo en lo administrativo, que también lo ha hecho, pero también en la acción pastoral, en lo que tenemos que llevar, donde ha involucrado y ha pedido a los jóvenes tener el respeto y la memoria por los adultos, y donde le ha pedido también a los adultos mayores poder entregar todo ese conocimiento que tienen y ofrecerlo también a los jóvenes para poder seguir en este camino. Creo que son algunas de las cosas que nos ha presentado el Papa Francisco. Hoy día en la Catedral San Mateo está funcionando un albergue
para personas en situación de calle, precisamente porque se habilitó por este tiempo de pandemia. ¿Se ha pensado en algún momento quizá mantenerlo en el tiempo? Porque ha sido tremenda ayuda para todas esas personas que... Sí, mire, lamentablemente esa instancia que era de poder ofrecer desayunos al menos 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, con esta situación de pandemia nos vimos obligados también, porque estamos en el sector centro, a cerrarlo. Pero no se ha cerrado de una forma que digamos no lo vamos a abrir nunca más. Claro. Porque esperamos, y en algún momento tendrá que pasar esta pandemia también, tendrá que terminar, eso es lo que queremos todos, pero seguirán habiendo situaciones sociales que a lo mejor tendremos que seguir atendiendo, que tendremos que seguir ofreciendo una instancia de acogida. Si esperamos para después de esta pandemia o cuando ya se pueda un poco más tener movimiento o haber más instancias de encontrarse, poder volverlo a habilitar. En este momento, la parroquia San Mateo, como también tenemos que tener todas las dependencias cerradas, nos es más difícil por estar en el sector centro. Claro. Servimos también como lugar de acopio, o sea, las familias o las personas que quieren hacer alguna donación para determinada parroquia o determinada comunidad, la pueden hacer llegar y desde allí se deja en la comunidad, porque a veces les queda más fácil pasar o llegar a la parroquia San Mateo, a la catedral, que a lo mejor ir a algunos otros de los lugares que pueden tener alguna dificultad. ¿Cómo están trabajando ahora? Pensando en que está todo cerrado, ya me ha contado más o menos a grandes rasgos la labor que están haciendo, pero todos los curitas que pertenecen a toda la diócesis, ¿qué están haciendo ahora? O sea, yo sé que siguen haciendo sus misas y todo, pero ese contacto tan cercano que tenían antes hoy día está medio limitado. ¿En qué están? Bueno, hoy en ese contacto que estaba antes presencial, hoy está siendo a través de los medios. Yeah. Nos ha costado, no ha sido fácil podernos convencer de que algo podemos hacer con los medios, o sea, no nos resulta fácil mirarnos a través de la pantalla y poder manifestar lo que nos está sucediendo. Todavía hay también entre nosotros los sacerdotes algunos que esta conexión no es posible, ya sea por el lugar donde viven o también por las habilidades que se necesitan al respecto. Pero sí lo que se está haciendo, en eso nos ayudan también los medios de comunicación. Además, como está la instancia, que tenemos que tener los resguardos, el cuidado, hay algunas personas que se les atiende a la necesidad que se tiene, pero sí no podemos estar en el grupo, no podemos tener una celebración eucarística, no podemos tener la catequesis en el salón con 15, 20 personas. Claro, todo eso no podemos, pero sí a lo mejor se puede ir haciendo de a una. En este momento, por ejemplo, no solo la misa, como decía en el primer bloque, se está transmitiendo y se está compartiendo. Hay reflexiones, hay comunidades que la misma comunidad, los mismos feligreses, se van turnando, han organizado un grupo de una forma tan bonita, han organizado grupos donde ellos van compartiendo la fe cada día con la lectura correspondiente para ese día, y que la misma familia prepara una reflexión y luego la comparte en su grupo que tienen, que en este caso entiendo que funciona por WhatsApp. Hay otras personas, que acá mismo en la parroquia San Mateo, o desde ahí, porque están en los distintos lados, que funcionan con la oración del Santo Rosario. Usted sabe, como cristiano católico, la figura de María juega un papel muy importante en nuestra vida. Y allí, cada día, ahora estamos en el mes de María, estamos rezando a nivel diocesano, en el mes de María, convocados por Zoom y por allí por Facebook, que se pueden conectar las personas. Pero desde que fue la situación social del país, a los 3-4 días se organizó un grupo para reunirnos en oración, que en primera instancia allí no estaba esta limitación de no podernos reunir. Funcionábamos al interior de los salones de la parroquia San Mateo, rezábamos mientras estaban las situaciones de disturbios en el exterior, adentro estábamos rezando, en un primer momento se hizo en el frontis de la catedral, pidiendo también por la paz y pidiendo también que las partes sean escuchadas, que es una de las cosas que promueve el Papa Francisco en Fratelli Tutti, dicho entre paréntesis, que nos podamos escuchar, que podamos dialogar. Entonces allí comenzó un grupo de oración, que después vino esta situación de pandemia y ya nos fuimos a la casa y bueno, comenzamos a incursionar en los medios de comunicación, y allí descubrimos también una forma para poder
tener la oración todos los días. Hay un grupo con el que yo rezo a las 8 de la mañana, hay otro grupo que al mediodía, no siempre me conecto con ellos, pero que al mediodía ellos están rezando de la invitación que hizo en su primer momento el Papa Francisco y que también aquí le replicó el obispo Monseñor Jorge Concha. Esta invitación de que al mediodía recemos a nuestra Madre la Virgen María y que allí ofrezcamos también pidiendo por el fin de esta pandemia. Y bueno, después tenemos la misa, en este caso en la parroquia San Mateo, pero también por la noche, a las 9 de la noche, un grupo de personas, 18, 20 personas se está reuniendo y a veces más se está reuniendo para hacer nuevamente la oración del rosario. Todos los días sin falta. Si alguien quisiera llegar a estos grupos para poder participar, ¿cómo lo hace? Mire, una de las cosas sería o llamando a la parroquia San Mateo o viendo en la página del obispado www.iglesiadeosorno.cl, que allí están los datos, o consultando en alguna de las parroquias. Pero en la parroquia San Mateo podría tener los datos, la información allí al respecto. Súper. Padre, en el primer bloque yo le preguntaba respecto de su formación, de cómo tomó la decisión del sacerdocio, lo bueno, lo malo, lo difícil, lo más fácil. ¿Cuáles son las distintas etapas formativas y los distintos grados que existen dentro del, porque están los obispos, los sacerdotes, o sea, los arzobispos? Sí. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuáles son los distintos grados? ¿Cuáles son las distintas etapas de la formación de un sacerdote? Bueno, la formación del sacerdote, como les decía, que para mí fueron 7 años, eso es variable, pueden ser más, menos no, pero sí podrían ser algunos años más, dependiendo, por un lado, la madurez, pero también dependiendo la instancia por la cual se está recibiendo la formación. En mi caso, sacerdote diocesano. ¿Hay que ser mayor de edad? Sí, por supuesto, sí. Mayor de edad y haber terminado la enseñanza media, porque también pudo haber terminado la enseñanza media, pero todavía no alcanza la mayoría de edad. Sí, en ese caso sí, tiene que ser mayor de edad. Ya es muy difícil que se den esas situaciones que va alguien menor de edad, pero tendría que ser con la autorización de sus padres. Que si mal no recuerdo, me parece que era un caso de uno de mis compañeros cuando ingresé al seminario, que iba con la autorización. Está ese proceso de formación que son 7 años, pero conforme uno se va acercando al término de esa formación, uno también va dando pasos y va recibiendo órdenes menores o ministerios menores, por decirlo de algún modo. Uno que es el rito de admisión, es decir, con eso oficialmente uno dice ante la iglesia, a través del obispo, sí, yo quiero seguir mi formación por el sacerdocio. Que debiera ser cuando uno está en el 4.º año de formación, que es el primer año de teología, o por allí, pero se puede dar según lo que se vaya realizando. Después está un ministerio que es el del lectorado, que es el que lo habilita oficialmente a uno como catequista, o sea que en cualquier lugar puede enseñar la palabra de Dios y puede también instruir a los demás. Después un segundo momento, todavía estando en el seminario, un tercer momento sería el acolitado, que es el preocuparse del servicio del altar. Pero no solamente restringido a la celebración de la misa, uno podría pensar que solamente allí, al altar en ese momento de la misa, no. También eso, pero además la preocupación por la atención a los enfermos. Entonces la Iglesia tiene en todo momento esa preocupación y atención por los enfermos. De llevar la comunión, es un ministro oficialmente habilitado, el acólito, para llevar la comunión a los enfermos. No así los ministros extraordinarios de la comunión, que son por cierto periodo. En cambio, el que se está preparando para el sacerdocio lo recibe ahí, por supuesto después lo tiene ya en plenitud. Y después, normalmente es cuando se está afuera, pero también se da en las instancias una costumbre que es, antes que termine el seminario, recibe el orden del diaconado. En mi caso fue ya estando afuera del seminario. Y el orden del diaconado, bueno, ya decía un poco lo que eran los diáconos en el bloque anterior, y después viene el sacerdote. Ahora, aquí somos todos sacerdotes, bueno, todo el pueblo de Dios es sacerdote también por el bautismo, pero el sacerdocio ministerial, todos los que estamos en parroquia somos sacerdotes. Ahora allí algunos reciben el oficio de vicario, que es el colaborador, otros reciben el oficio de párroco, que es el responsable de la comunidad y el que sobre quien recae toda la responsabilidad de lo que surge en la comunidad. No solamente pastoral, sino que también pastoral, civil, todo lo que tenga que ver con la comunidad es responsabilidad del párroco o del administrador parroquial, que es la figura paralela. Después estaría, vamos así subiendo, estaría el obispo. El obispo es el encargado, o en este caso, no siempre el obispo va a tener a cargo una diócesis.
En este caso es el obispo Monseñor Jorge Concha, que está a cargo de esta diócesis, pero también hay obispos colaboradores de otro obispo, como es el caso de Santiago o en alguna otra región donde hay obispos auxiliares. Está el obispo, y en general, desde ahí hasta el Papa son todos obispos, pero con un oficio distinto, que está el obispo, el arzobispo, que en este caso, por ejemplo, lo más cercano a nosotros es Puerto Montt, que él es arzobispo, una porque su jurisdicción es más amplia, pero también porque nosotros como diócesis, desde Osorno hacia el sur, pertenecemos a una organización más pequeña de la Iglesia, que es el Arzobispado de Puerto Montt, donde Puerto Montt no tiene injerencia en la actividad que haga cada una de las diócesis, sino que simplemente algunas cosas para coordinar, pero cosas muy precisas y concretas. ¿Ya? Y ahí están los obispos y después el arzobispo, en este caso Monseñor Celestino Aus, que en estos días está recibiendo, el mandato de ser cardenal, que sería cardenal, pero él no deja de ser obispo y sigue siendo obispo, pero recibe un oficio distinto. Y los cardenales son los que están más cerca del Papa, colaboradores, y que en algún momento, en la ausencia de él, son los que eligen al nuevo Papa. Eso es más o menos la estructura. ¿Pero todos siguen la misma carrera, digamos, o no todos llegan a ser arzobispo? Claro, no todos llegan a ser ni obispo, ni arzobispo, ni cardenal, sino que es algunos que son llamados a ese servicio. Allí se produce ya lo que es el llamado. Entiendo que en Chile la Conferencia Episcopal tiene organizado cada cierto tiempo proponer al nuncio, a la nunciatura apostólica, los posibles candidatos que pudieran ser en caso que hubiera una necesidad. Eso lo hace la conferencia, organizado por provincias eclesiásticas, que como está dividido eclesiásticamente el país, haciendo algunas sugerencias o algún parecer al respecto. Pero desde allí, después de allá, depende de qué es lo que decidan o qué es lo que vean. ¿Hay requisitos para ser curita? ¿Para ser curita? Sí, yo lo preguntaba porque usted me decía la mayoría de edad, tener el cuarto medio, claro. Obviamente tener la vocación, sentir el llamado, ¿cierto? Exacto. ¿Pero hay algún otro requisito especial? Sí, bueno, haber rendido en el proceso de formación que pide la Iglesia. ¿Eso es como una prueba de admisión? Varios años de estudios, varios años de estudios, sí. Que allí hay hay como en la universidad. Digamos para el ingreso al seminario. Para el ingreso al seminario, una prueba así propiamente tal de conocimientos, uno puede decir no, sino porque ahí se ve la parte humana, la parte afectiva, la parte religiosa de la persona. Pero para el egreso sí. Para el egreso sí, para el egreso sí, en cierto modo sí, no es que todo esté basado allí, pero también se necesita. Y para poder también llegar a ser sacerdote, bueno, ya lo que se decía anteriormente, y para recibir el ministerio sacerdotal con 24 años de edad al menos, como edad. Para recibir el ministerio. ¿Dura la carrera? O sea, ¿es para toda la vida? ¿Se jubilan a una edad específica? Igual que cualquier otra persona. ¿Cómo claro, es eso? Bueno, allí hablar a lo mejor de jubilación en ese sentido es un poco difícil porque nosotros no percibimos sueldo. Nosotros no somos contratados por ningún obispado, ni la Iglesia no tiene contratado a los sacerdotes, porque lo de nosotros es un ofrecimiento, es una entrega. Por lo tanto, allí lo que sí se hace es poder ver que a cierta edad, los obispos lo hacen a los 75 años, también podría un sacerdote a la misma edad o a los 80 años, presentar al obispo su renuncia. Es decir, yo renuncio, en este caso, por ejemplo, de párroco, de la parroquia San Mateo, uno por edad. Pero podría haber una situación de salud que también renuncia. A ese ministro de la Iglesia se le deja en algún lugar donde pueda seguir también viviendo su sacerdocio, pero sin una responsabilidad de la cual dependa la vida de una comunidad, por ejemplo. Claro, se lo pregunto porque aquí igual tenemos, hay un padre que ya está avanzado de edad, digamos, y que uno de repente pudiese pensar que a lo mejor pronto se puede retirar, o digamos salir de esta actividad tan
esta vida tan activa, digamos, Claro. de participación. Por eso Sí. se lo preguntaba. Sí, en ese caso, por ejemplo, yo vivo allí con el padre Bernardo, que es uno de los sacerdotes mayores, también Sí, está el un padre saludo para el Vicente. padre Bernardo, que él celebro mi matrimonio, así Ah. que tengo harto cariño por él. Mire, llevo ahí los saludos también y lo va a ver seguramente. Hay otros sacerdotes más también que están en la diócesis y que, bueno, se cuida o se ve la manera de encargar el cuidado de cada uno de ellos. Súper. Parece nos acabó el tiempo. Es súper interesante, yo tengo hartas preguntas, pero se les va a preguntar terminando el programa. Le quiero dejar los últimos segundos para que usted pueda entregar los mensajes a la comunidad y también para aquellos que quisieran participar de las actividades que ustedes realizan, también recordar cómo podemos hacerlo. Toda suya la cámara. Muchas gracias. Gracias por este encuentro, también gracias por esta oportunidad de poder estar aquí en este servicio. En primer lugar, y junto con la gratitud, desear para usted y para todo el equipo que el Señor les acompañe, que les bendiga y que les fortalezca cada día en esta misión, que también es una misión, no es fácil. Y pedir también un saludo, o dar un saludo a cada uno de los que están viendo este programa y animarles en este tiempo difícil, este tiempo de pandemia, este tiempo que nos tiene encerrados. Lo he dicho en algunas ocasiones en la reflexión cuando celebramos la misa. Estamos encerrados, estamos en casa, viviendo algunas otras situaciones difíciles, pero tenemos este momento también para estar con Dios, también para estar con la familia y desde la familia estar con el Señor. Animarnos también que las actividades, si bien es cierto no las podemos hacer en parroquia, pero estos medios nos ayudan a acercarnos, nos ayudan a poder compartir. Así que ya decía dentro de esta conversación, en iglesiadeosorno.cl se podría buscar, o si no, simplemente llame a la parroquia San Mateo, 642 23 38 53, y allí se le va a contestar y se le va a dar respuesta a lo que usted requiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Y a usted en su casa, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Entre Nos. Nos vemos.